Hoy tenemos una invitada muy especial en el estudio, una persona con mucho conocimiento sobre lo que sucede frente a las leyes de nuestros animales de compañía en el país, pero también es una gran funcionaria del Instituto de Protección y Bienestar Animal de Bogotá, una institución adscrita a la alcaldía que definitivamente en los últimos años ha venido transformando la tenencia y el cuidado de los animales en nuestra ciudad. Yuri Castro es la directora jurídica de nuestro Instituto de Protección y Bienestar Animal. Yuri, bienvenida a Mascoticas, un placer tenerte con nosotros. Gracias, Marc. Muy buenas tardes a ti y a todos los que nos siguen el día de hoy en el programa. Para mí es un placer estar hoy contigo en este maravilloso programa en el cual hablamos de nuestros animales. Así es, y como nos conocemos hace tanto tiempo y sabemos realmente el trabajo extenuante que se ha hecho para venir a transformar la tenencia y el cuidado de nuestros animales, hoy quiero hacer énfasis en algo muy importante y es cómo a través del Congreso de la República, de la bancada animalista y de todo eso que sucede allá adentro, se viene haciendo un proceso de transformación en el país importante y no podemos dejar a un lado pues que Bogotá marca la parada, obviamente, una ciudad de más de 10 millones de habitantes, con una población de mascotas gigante y con una gran responsabilidad. La ley Ángel, que fue sancionada el año pasado, hace parte de un proceso larguísimo, precisamente por violencia y maltrato, que sucedió con un perrito que se llamaba Ángel. Murió el año pasado, ha venido dejando una huella muy importante a lo largo de este tiempo, pero yo quiero que nos expliques hoy en este espacio un poquito cómo esa ley se empieza a reflejar en las medidas de protección que se están haciendo en Bogotá y qué puede hacer la gente para apoyarse en este tipo de herramientas. Bueno, Marc, creo que tú has tocado un punto muy importante y es que el Congreso en los últimos años ha emitido el mayor número de leyes enfocadas en protección y bienestar animal, siendo el año 2025 el año en el que más se expidieron, y una de ellas es la Ley Ángel, como lo estás mencionando, que no solo robustece esas penas en maltrato animal, sino que también crea figuras que antes no se contemplaban. Y acá resalto una que me gusta mucho, además que nos ha dado esos dientes para el ejercicio de lo que hacemos desde el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal en Bogotá, y es la primera ley que menciona a los animales reconociéndolos prácticamente como víctimas. Ninguna otra ley en Colombia ha hablado de ese reconocimiento de los animales como víctimas. Claro, eso es muy importante porque antes simplemente padecían el sufrimiento, eran las víctimas, pero nadie las contemplaba como tal, de manera que las consecuencias frente a esas víctimas también estaban a un lado. Estaban a un lado, y por eso durante los últimos 10 años Colombia ha sido pionera en Latinoamérica en la expedición de ese gran marco legislativo dedicado a la protección y el bienestar animal. No solo el bienestar, estamos viendo cómo esa transformación cultural está enfocándose hacia algo más que solo el bienestar. Y esto lo vemos reflejado en las normas, como tú le estás diciendo. Ya vemos el avance en cuanto al reconocimiento de víctimas, animales víctimas dentro del maltrato, pero segundo, vemos figuras que antes no estaban tan claras como lo es la figura del decomiso. Hablábamos de la aprehensión material preventiva, que es esta figura mediante la cual, cuando se evidencia un caso de maltrato, la autoridad de policía, en muchos casos la Policía Nacional o los inspectores, que en este momento ya no se llaman inspectores de policía, sino inspectores de convivencia y paz, pues realizaban prácticamente el retiro, es decir, la aprehensión de una manera preventiva. Hoy que existe en la ley, con esta ley Ángel, ya no solo hablamos de una aprehensión, sino también de una figura de decomiso que permite perder la tenencia absoluta del animal cuando se comprueba que la persona ha sido maltratadora. Antes de la ley Ángel solo existía la aprehensión, y con la aprehensión se tenían 30 días hábiles para solicitar la devolución del animal. Entonces, hoy tenemos aprehensión sí, más decomiso, pérdida total de la tenencia del animal, figuras innovadoras, más un aumento de penas. Algo también muy importante, y es la transformación cultural a través de la sensibilización y el enfoque de conocimiento de los tomadores de decisiones. ¿Y qué tomadores de decisiones? El primero que hemos visto en Bogotá, por ejemplo, como primer respondiente, la Policía Nacional. La policía es la que está allí en el territorio, en las localidades, y es aquella
que debería tener el conocimiento más amplio en protección y bienestar animal para garantizar ese respeto hacia los animales. Entonces, ¿cómo lo vemos? Lo vemos traducido en la Ley Ángel con un enfoque prácticamente a nivel de curso dedicado a las autoridades de policía, para enfocarnos más a fondo en el conocimiento, no solo jurídico, sino también operativo en materia de protección animal. Eso que mencionas me parece muy importante resaltarlo porque hace un tiempo llamaba uno a la policía, pedía uno ayuda y básicamente estaban imposibilitados en algunos aspectos para poder ayudar. Hoy en día estamos viendo denuncias todos los santos días en las redes sociales que tienen que ver con abuso, maltrato, violencia sexual, una cantidad de temas desastrosos, pero por lo menos la policía ya tiene unas herramientas para poder actuar y también ustedes como instituto para poder generar unas dinámicas de prevención, obviamente, que hace que esto vaya teniendo, digamos, un calibre social diferente, ¿no? Y empieza a tener una conciencia un poco más profunda en la sociedad. ¿Qué tan rápido se puede actuar cuando hay esas evidencias tan presentes, ¿no? Que tienen que ver con la violencia y con el abuso y el maltrato? ¿Qué tan rápido se puede actuar para esa aprehensión, decomiso y que eso no se termine como en una denuncia penal de esas que no terminan nunca? Sí, tenemos prácticamente dos herramientas. La primera, frente a la actuación inmediata, estamos llegando de una manera más ágil a partir de la expedición, no solo de la Ley Ángel, sino en general de todo este marco normativo que ha ido creciendo en los últimos 10 años a partir de la Ley 1774 del año 2016, que es aquella que reconoce a los animales como seres sintientes y se da esta transformación, pero que hemos visto cómo año tras año ha venido evolucionando hasta tal punto que hoy podemos decir, Marc, actuamos, sí actuamos con mayor velocidad de pronto como tú lo expones, sí, y tenemos varios casos en Bogotá que hoy han sido ejemplo incluso a nivel nacional. El primero, un abuso sexual a una canina, en donde vemos cómo la ley actúa a través de la Fiscalía General de la Nación con su grupo especializado, GELMA, en donde incluso se llega a la captura de esta persona que comete el abuso, pero también se da una pena privativa casi que inmediata. Esto antes era inimaginable. Un proceso interminable. Era un proceso interminable. Le hubieran pedido descargos al perro. Y hoy estamos viendo cómo las imputaciones por este tipo de delitos están siendo mucho más ágiles, mucho más rápidas. Por ejemplo, para el caso de Bogotá tenemos una articulación maravillosa con el equipo GELMA y estamos llegando con nuestro equipo médico veterinario a recopilar estos elementos materiales probatorios inmediatos con conceptos técnicos muy especializados que no solo determinan un maltrato físico, sino también un maltrato emocional. Y esto quiero resaltarlo porque hace años era impensable que un animal fuera víctima de un maltrato emocional. Esto no existía, hablábamos de un maltrato físico y se acabó. Hoy no, hoy estamos viendo cómo se revoluciona incluso en la defensa de los animales y aquí quiero contarte que desde el instituto, a través del Centro de Atención Jurídica y desde la Oficina Jurídica, tenemos un equipo de abogados expertos en derecho animal que están constituyéndose como abogados de los animales que han sido víctimas. Hablemos un poquito más profundo de eso. Miren que yo creo que muchos de ustedes, queridos televidentes, no saben que el Instituto de Protección y Bienestar Animal de Bogotá brinda a través de su consultorio jurídico una asesoría jurídica cuando uno la necesita de manera gratuita. ¿Qué quiere decir esto? Que usted, si tiene un caso que involucra animales, que involucra temas de convivencia, que involucra temas que tienen que ver con violencia, maltrato, abuso, mala praxis y diferentes maneras de cómo estar maltratando a los animales, al entorno, a la sociedad, a las personas con las que convivimos, ustedes pueden asesorarse en el Instituto de Protección y Bienestar Animal de Bogotá. La página de ellos, para que ustedes sepan, es www.animalesbogotá.gov. animalesboc.gov.co y ahí encuentran un enlace para el consultorio jurídico, pero ahondemos un poquito más, Julie, en esto porque las personas realmente no tienen ni idea que pueden acudir a esto y hay consultas jurídicas todos los días. Todos los días
se hacen, primero, es un servicio gratuito que se ofrece a la ciudadanía sin importar si están en Bogotá o en otro lugar. Digamos que esas fronteras del conocimiento no nos limitan en este momento para orientar jurídicamente a un ciudadano. Por supuesto, nuestro enfoque y ámbito de aplicación frente a la atención de los animales es Bogotá, pero cuando hablamos de una orientación jurídica especializada a través del Centro de Atención Jurídica, es un servicio gratuito para toda la ciudadanía. Segundo, es un servicio al cual pueden acudir, bien sea de manera presencial o virtual. Ustedes pueden elegir el día en el que quieren ser atendidos y desde la oficina jurídica contarán con ese respaldo jurídico, con abogados expertos en derecho animal para orientar todo tipo de temas, como tú lo has dicho, Marc, bien sea maltrato, pero también casos de convivencia que vemos mucho, por ejemplo, salen muchas veces con sus animales sueltos o caninos de manejo especial sin bozal, sin correa, sin trailla, que son obligaciones en el marco de la ley 1801, y luego ocurren estos accidentes. Entonces llegan casos, por ejemplo, como un perro atacó a mi perro y lo mató. Ese es un ejemplo de casos que llegan a nuestro centro de atención jurídica. Otro ejemplo, el grooming, lo llevé de pronto. Me lo entregaron herido, con una cortada, con no sé qué. O incluso muerto. Incluso muerto, sí. Otro tipo de casos pueden ser, por ejemplo, la comercialización de animales, que es tan difícil y tan compleja en algunos escenarios de sobreexplotación, en donde las personas compran un animal y su animal fallece a los 5 días, a los 6 días, y allí consultan muchísimo qué hacer, cómo hago, a dónde acudo, cómo denuncio. Entonces, a la ciudadanía quiero contarle un poco que no solo brindamos la orientación jurídica, sino también acompañamos en la construcción de incluso el proceso a que haya lugar, bien sea con una denuncia si vamos ante la Fiscalía General de la Nación o con una querella si vamos ante las inspecciones por un tema administrativo, o como tú lo has mencionado también, si vamos a Convescol, porque quizás estamos hablando de una otro día vamos mala a hablar de praxis Convescol, otro día vamos a hablar de Convescol, es bien importante. Ella es Julie Castro y nos acompañó hoy aquí en Mascoticas para hablar de estos temas que son de vital importancia. Y antes de cerrar y despedirla, yo creo importantísimo que nos deje los canales de denuncia a los que ustedes pueden acudir para cualquier necesidad que tengan. ¿Cuáles serían los canales de denuncia en Bogotá, Julie? El primero, la línea 123. El segundo, nuestro correo electrónico proteccionanimal@animalesboc.gov.co, o a través de nuestra página www.animalesboc.gov.co. Estos son los canales inmediatos en donde estamos dispuestos a brindar toda la orientación, bien sea jurídica desde nuestro centro de atención jurídica o como instituto en cualquier tema relacionado. Mascoticas, domingos 6 de la tarde, una producción original de Red Mars.